como todos los años, siempre para esta fecha, el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, entonces el hospital tratamos siempre de promover la prevención de la diabetes y factores de riesgo. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una campaña de control de glucemia y de detección de factores de riesgo el día lunes 14, el miércoles 16 y el viernes 18 de 8:30 a 10 de la mañana acá en el hospital. Para las personas que quieren realizarse este control, ¿tienen que tener una preparación previa? Sí, únicamente tienen que venir en ayunas. Están invitadas todas las personas, en especial las que tienen factores de riesgo, como exceso de peso, hipertensión, colesterol, bueno, y pueden venir en ayunas. ¿Hay que sacar turno? ¿Es por orden de llegada? Es por orden de llegada, simplemente, bueno, como siempre se junta mucha gente, bueno, tener paciencia les pedimos, porque bueno, tratamos de que salga todo bien, pero bueno, por ahí hay algunas unas cositas. ¿Los resultados de los controles son ahí en el momento, son inmediatos? Sí, esta vez, en esta oportunidad, se va a hacer en 2 consultorios distintos. En uno va a estar la doctora Gerbaldo haciendo el control de la glucemia con una enfermera, y en el otro consultorio va a estar la licenciada Gasparotto, que va a hacer todo lo que es factores de riesgo, va a medir la cintura, el peso, talla, bueno, y va a sacar el índice de masa corporal, y ahí vamos a hacer como una consejería también. Bueno, doctora, siempre a esta altura del año siempre hacemos hincapié, bueno, y recordamos, y para aquellos, bueno, que no tienen el conocimiento, ¿cómo tenemos que definir la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre. Básicamente eso, asociada a múltiples factores de riesgo cardiovascular, como le llamamos la hipertensión, el exceso de peso, el colesterol elevado, el ácido úrico elevado y demás. Y puede haber diferentes tipos de diabetes y cada persona debe ser encuadrada en el tipo que le corresponde y evaluar el tratamiento en forma individual. Bueno, siempre hablamos de la glucosa. ¿Para qué sirve la glucosa? Todo lo que nosotros ingerimos, absolutamente todo, termina transformándose en glucosa, que es la única manera en que los nutrientes pueden entrar a nuestras células, a nuestros órganos. Entonces es como el principal combustible del organismo. Y en cantidades normales es lo que nos ayuda a mantenernos activos y demás, pero cuando está en exceso es algo nocivo. ¿Y si falta la glucosa? Si falta la glucosa, una persona se puede sentir muy mal porque le falta combustible. Es como un auto que no tiene combustible. Entonces el organismo ahí puede echar mano cuando no hay glucosa o la glucosa no está disponible, porque los diabéticos, si la insulina no puede actuar del todo bien, el azúcar no se puede usar. Entonces empieza a acumularse en el organismo y el organismo empieza a tratar de buscar vías alternativas de alimentación, como ser las grasas, pero eso ayuda en un primer momento y luego termina siendo algo nocivo. Así que si falta la glucosa es algo muy nocivo para el organismo. Hay clases diferentes de diabetes. Claro, tenemos el 90% más de los diabéticos son diabéticos tipo 2, los cuales comienzan con la enfermedad en la edad adulta, mayores de 40 años, y en general asociados a factores de riesgo cardiovascular, como nombrábamos recién. Un menor porcentaje de pacientes debuta con la enfermedad en la niñez o en la adolescencia, y esos son los diabéticos tipo 1, que son los diabéticos que necesitan usar insulina desde el primer momento, porque su páncreas deja de producirla. A diferencia de los diabéticos tipo 2, que un gran porcentaje responden bien a las pastillas, aunque hay un 30% aproximadamente que con el correr de los años dejan de responder a las pastillas, y debemos iniciarle el tratamiento con insulina para que tengan un buen control. Y por otro lado tenemos un menor porcentaje de diabetes, que es la diabetes gestacional, pero que es muy muy importante, tanto para el futuro de la mamá como para el futuro del bebé, producto de ese embarazo, porque el buen control los ayuda a los dos en la vida futura. Entonces eso es muy importante. ¿La insulina sería un estabilizador de la enfermedad? Claro, la insulina es una hormona que libera el páncreas en todos en situaciones normales. Esta hormona hace que la glucosa, el azúcar que hablábamos recién, que es el principal combustible para el organismo, hace que pueda ser usada. Es como si a los órganos, a las células de los órganos,
les hace falta una llave para abrir una puerta para que el azúcar entre. En este caso la insulina es la llave. Entonces es fundamental en esto. Y entonces tenemos casos donde no se produce la insulina, como decíamos recién, en la diabetes tipo 1 de los niños y los adolescentes, donde de un primer momento se destruyen las células del páncreas que la producen, o tenemos casos donde la insulina no es bien producida, se produce la insulina de mala calidad, por así decirlo, que es más el caso de los diabéticos tipo 2, de los adultos, gorditos y demás. Pero en todos los casos es la hormona que hace que el azúcar entre a los órganos. No significa de que todos los diabéticos deban consumir insulina. No. Sí, todos, en general, todos los niños y adolescentes, en general, salvo un menor porcentaje que lamentablemente estamos viendo últimamente porque los niños han cambiado mucho sus hábitos de vida, sus hábitos alimentarios. Hoy los niños están mucho con la tecnología, muchos sentados, entonces eso hace que haya niños con obesidad y lamentablemente estamos viendo casos de diabéticos tipo 2, o sea, los que empiezan en la edad adulta, pero lo estamos viendo en los niños, entonces hay un porcentaje alarmantemente de forma creciente donde esos niños pueden a lo mejor necesitar tratamiento con pastillas. Pero la gran mayoría necesita tratamiento con insulina en niños y adolescentes, y de los adultos, como les decía recién, hay aproximadamente de cada 100 pacientes, 30 que en algún momento de la evolución de la enfermedad van a necesitar usar insulina porque no van a responder a las pastillas. Quiénes sí, quiénes no lo podemos saber de antemano. Por eso es tan importante que la persona vaya a los controles, lo cual es lo que a veces nos cuesta bastante porque esto es una enfermedad que muy rara vez da síntomas, de manera que es muy difícil, por así decirlo, hacerle comprender a esas personas que a pesar de que se sienten bárbaros, porque dicen, bueno, pero tenemos que hacer esto, no, pero si yo estoy bien. Bueno, yo me siento bien es una cosa y yo tengo el laboratorio bien es otra. Entonces eso es muy importante. Bueno, por ahí justamente se dice que de la diabetes es una enfermedad silenciosa. ¿A qué debemos prestar atención como para decir, vamos a hacernos un control? Yo creo que más que nada hay que estar atentos a tratar de hacer prevención y no esperar tener síntomas. Como les decía Alejandra recién, todos pueden hacerse detección de diabetes, no solo en la campaña, sino que digo en general, todos necesitamos un laboratorio mínimamente una vez por año. Fundamentalmente las personas que tienen exceso de peso, colesterol elevado, antecedentes cardiovasculares, o sea, problemas coronarios, ACV, problemas en las arterias de las piernas, digamos, o sea, problemas vasculares, las que tengan el ácido úrico elevado y demás. Entonces eso es algo muy importante, como así también mamás que hayan tenido antecedentes de haber tenido hijitos que al nacer hayan pesado más de 4 kilos. Porque aunque no se haya diagnosticado en el transcurso de ese embarazo una diabetes gestacional, lo más probable es que haya habido alguna alteración del grado del metabolismo del azúcar en ese embarazo si la mamá dio a luz, como les decía, hijos mayores de 4 kilos. Entonces uno, respondiendo a tu pregunta, y me parece bárbaro porque es en lo que se hace hincapié siempre, no debemos esperar síntomas, porque los síntomas, si bien pueden aparecer, ocurren en muy escaso porcentaje de pacientes y tiene que esa persona estar muy descompensada, muy descontrolado su metabolismo para que haya síntomas. Entonces alguien puede andar por la vida con la glucosa elevada y no tener síntomas. Entonces a eso voy a aclarar, no hace falta esperar un síntoma, porque por ahí con los síntomas llegamos tarde. Sino ir a control, ir a su médico de cabecera y por lo menos una vez por año hacernos un chequeo. ¿La diabetes se puede prevenir? La diabetes se puede prevenir hoy en día fundamentalmente en los individuos que tienen riesgo y que los podemos controlar esos factores de riesgo. El principal, o sea, en el que más hincapié podemos hacer y en el que tenemos digamos unos resultados positivos es si disminuimos de peso. Eso es fundamental, porque por ahí hay otros factores de riesgo que aunque los controlemos, aunque alguien tenga el colesterol alto, por bajarle el colesterol no vamos a prevenir que tenga diabetes. Sí, lo vamos a conseguir en un obeso que disminuye su peso, porque como hablábamos recién, la insulina es la hormona que metaboliza el azúcar. Y mientras más peso tenemos, mientras más tejido graso tenemos en el organismo, menos efecto hace la insulina. Entonces, al revés, si bajamos de peso y disminuimos el tejido graso, esa insulina va a actuar mejor y por ende el azúcar se va a metabolizar mejor. Entonces hay casos en los cuales podemos prevenir la diabetes, sí.